Es la primera vez que vengo a Málaga, estoy satisfechísima, tenéis una ciudad para imitar, y eso que a mí Zaragoza me encanta, pero bueno, tenéis una ciudad que es una joyita. Y hablando de joyitas, pues ese título, que sí que es poético, Becker dijo, y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Pues bueno, poesía, la química tiene mucho de poesía, química eres tú. Quiero que os fijéis en esta primera transparencia, en esta primera diapositiva, y sobre todo pues lo que es esta imagen que tenemos aquí de ese señor con esa señora, ese cuadro antiguo. Él es Lavoisier y ella es su señora. Saldrá a lo largo de la charla, pero sí que quiero que os fijéis en esa pareja, especialmente las mujeres. Vamos a hablar de química, vamos a ver cómo la química la tenemos alrededor, somos química, la tenemos en todas las actividades que rodea al ser humano a lo largo del día, a lo largo de su vida, y desde que existe, prácticamente desde el principio del universo, que es lo que vamos a ver. La química se inicia al poquito de empezar el universo, ya es una ciencia, es muy antigua, casi tan antigua como la física, se le lleva un poquitito, y nos rodea las 24 horas del día, en muchos aspectos, en el agua que bebemos y que utilizamos, en la alimentación, en los materiales que utilizamos, en muchos aspectos relacionados con la salud, con la energía, con temas de medio ambiente. Bueno, ¿cuándo comienza el universo? El modelo que está aceptado prácticamente por toda la comunidad científica es el modelo del Big Bang caliente, donde hace 13.800 millones de años hay una explosión y donde ya en ese inicio empieza a haber pues toda una serie de reacciones no químicas inicialmente, había atracción entre cargas de distinto signo, protones, neutrones no tienen carga, se van creando los primeros núcleos ligeros, pero no es hasta que se alcanza una temperatura del orden de 3.000 grados centígrados, y eso sucede más o menos sobre unos 300.000 años después de esta explosión, cuando podemos empezar a hablar de la existencia de reacciones químicas. ¿Y por qué es eso? Como os he dicho, nos colocamos... Es difícil hacerse la idea, 13.800 millones de años, casi nada. Si hay geólogos en la sala, están acostumbrados a hablar de millones de años, pero las personas que no lo somos, nos cuesta, pues esto ya, bueno, se sale ya hasta de lo geológico. ¿Qué es el Big Bang? El Big Bang supone una explosión de energía que permite condensar en materia, formar la materia, siguiendo esta secuencia que hemos visto. Partículas elementales para formar los primeros núcleos atómicos. Hablamos todavía de núcleos, no de átomos, y posteriormente cuando los electrones se pueden ir acoplando a esos núcleos es cuando tenemos los primeros elementos ligeros, que es lo que sigue habiendo en las estrellas, y la condensación, la fusión de ellos va a generar la formación, la generación de elementos pesados, y así a lo largo de los años. Hace 4.500 millones de años, ¿qué pasa? Pues los restos de una supernova colapsan y se va a formar el sistema solar, y alrededor de ese sistema solar, que es nuestra estrella, es nuestro centro, hay toda una serie de materia que va girando alrededor por gravedad y que va a permitir condensarse entre sí y que se vaya ordenando el material en función de la densidad de ese polvo de estrellas. Entre esos planetas, ¿quiénes vamos a tener? Pues todos sabemos que nuestro planeta es uno de los que constituye el sistema solar. ¿Y cómo está formada la Tierra? La Tierra tiene un núcleo formado por hierro y níquel que mantiene temperaturas altas, que mantuvo esas temperaturas de 5.000 grados centígrados y que en ese proceso de formación, además que se fue formando pues toda una atmósfera como consecuencia de ese vulcanismo interior que había, que constituyó una primera atmósfera que ahora veremos. Las rocas y los minerales de la corteza terrestre van a proporcionar las materias primas que utiliza el hombre en la fabricación de toda una serie de productos. Seguimos moviéndonos. 3.500 millones, damos un salto de 1.000. Se crea la atmósfera de la Tierra. Lo que os he comentado, el interior es caliente, hay toda una serie de reacciones, se producen gases, los gases se escapan. Es la costumbre que tienen los gases.
se escapan por donde pueden, intentan ocupar el máximo espacio posible. ¿Cómo era la atmósfera de la Tierra entonces? ¿Era como la de ahora? En absoluto. La atmósfera entonces de nuestro planeta estaba formada principalmente por CO2, o sea, dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, vapor de agua. ¿Ahora de qué está formada? Nitrógeno, ¿vale? Y oxígeno. Es una atmósfera absolutamente reductora. Aquí ya veis que no aparece oxígeno y es consecuencia de lo que está sucediendo en el interior de la Tierra. Pero es la base para que empiece a haber toda una serie de reacciones químicas y una serie de reacciones que ¿qué va a suceder allí? Pues si se rompe la molécula, y tenemos moléculas que tienen carbono, se rompen lo que les une, los enlaces, y además se libera energía. Empezamos a tener los primeros ladrillos de carbono que van a permitir empezar a formar toda una serie de moléculas cada vez más complejas. Y una serie de moléculas que además van a liberar el oxígeno, que lo tenemos ya, aparece aquí abajo, que cuando empieza a aparecer es un contaminante. Todo aquello que es distinto a lo que suele haber es un contaminante. Entonces, la materia que hay y las pequeñas inicios de vida que empieza a haber tienen que aprender a colaborar con este elemento, con el oxígeno, que tiene la mala costumbre de oxidar todo aquello con lo que se encuentra. Entonces, la materia empieza a saber cooperar, nace la vida, nace con ella el oxígeno y empezamos a movernos a una velocidad tremenda con toda una serie o una riqueza mayor de reacciones químicas. Vamos a seguir avanzando. Hemos dicho que esa primera atmósfera contenía CO2. Ahora estamos muy asustados por el aumento del CO2 de nuestra atmósfera y tenemos motivos, porque ¿qué pasa con él? El efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero, que tan asustados estamos, tiene una parte muy beneficiosa y ahora vamos a ver el por qué. El CO2 es un gas que se dice que es transparente al infrarrojo cercano y que es opaco al lejano. ¿Esto qué implica? Dice, ¿qué cosa me está contando? Pues lo que implica es que permite que las radiaciones del Sol puedan llegar hasta la corteza terrestre y que nuestro planeta se caliente y que cuando ese Sol desaparece, rota la Tierra, llega la noche, en vez de que se elimine todo ese calor que se ha absorbido, como es algo opaco, mantenemos parte de la radiación que ha llegado. ¿Eso qué evita? Pues que cuando llegue la noche nuestro planeta se convierta en un congelador. Es decir, la vida existe como la conocemos gracias a que en la Tierra tenemos una capa de CO2 que previene que el planeta se congele por la noche. ¿Qué sucede? Que si tenemos un exceso de CO2, la temperatura va a aumentar, que es lo que está pasando hoy en día y por lo que se está muy preocupado. Pero esa primera atmósfera pues, ha permitido tener una bufanda, lo podemos llamar así, alrededor de la Tierra. Y junto con el CO2 tenemos además otros gases que lo que hacen es filtrar la radiación cósmica. Que si no está, ¿qué sucede? No hay filtro y todas las radiaciones cósmicas pasan y bueno, pues podríamos acabar en poco tiempo con un cáncer de piel, pero bueno, cuando digo poco tiempo son horas o son días, si no tuviéramos esa bufanda de gases rodeando la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de cosas muy naturales para que veáis que lo que se dice de la química, dice, ¿esto es natural o es químico? Pues bueno, la química está en la naturaleza y desde el principio de su existencia. Vamos a seguir avanzando. Molécula de CO2. Los químicos tenemos la costumbre de cada átomo, representarlo con una pelota. Entonces el CO2 es un átomo de carbono, lo tenemos ahí en medio, y 2 átomos de oxígeno. Es una molécula que es lineal o podría estar en forma de ángulo, es lineal. ¿Qué características tiene? Pues como hemos dicho, fuente de carbono, a partir de allí se va a generar una gran cantidad de materia orgánica, los seres vivos tenemos una composición muy alta en carbono, es el responsable del efecto invernadero, pero el efecto invernadero en su buena medida es absolutamente necesario. ¿Y qué otros gases hemos hablado? Y el primer contaminante que hoy en día es necesario para la vida, el oxígeno. Son solo dos bolitas, no queda otra que estar juntas, luego es una molécula lineal que como características que hemos dicho ya, un oxidante, proporciona la energía. El proceso de la respiración celular es el mecanismo que tenemos los seres vivos para producir energía y que tenga lugar
todas las funciones que estamos haciendo y además a partir del oxígeno se genera ese ozono estratosférico necesario pues, para hacer de filtro de las radiaciones cósmicas. Hace 500.000 años, no sé cuándo oía el otro día de los hitos del hombre, que si el fuego era más importante que uno de los últimos inventos. Bueno, dominar el fuego, aprender a dominar el fuego es uno de los grandes hitos de la historia del hombre. Posiblemente sucedió por casualidad, intentando sacar punta a una lanza de madera, frotando dos piedras. El caso es que ese hombre estaba allí, o mujer, estaba allí frotando, empieza a ver que sale algo de humo, dice, esto no es normal, ¿qué pasa aquí? Hasta que siguió y empiezan a aparecer las primeras llamitas. ¿Por qué es importante que el hombre aprenda a dominar el fuego? Porque aunque lo conocía por las tormentas que había, los volcanes, el fuego existía, no sabía producirlo de forma voluntaria. ¿Esto qué le permite? Pasar de los fuegos fortuitos a la generación a voluntad. Pues permite un gran cambio en su forma de vida. Le va a permitir disponer de energía, luz y calor siempre que quisiera, fabricar nuevos materiales, ese trozo de arcilla que dejó mojado de barro, que al día siguiente ya estaba duro y que le permitía contener líquidos en su interior, transformar los alimentos, posiblemente por casualidad también, esa carne que dejó y que resulta que se digería mucho mejor si estaba calentada, si se había transformado. La leche que se transformaba a yogur, a queso, que sí, que sabía diferente, pero se conservaba mucho más tiempo. Es decir, con el fuego se controlan las primeras reacciones químicas. Podemos decir que la cerámica es la primera artesanía, es la primera producción que el hombre hace de materiales. Va avanzando, es la cerámica, son los metales, son los distintos materiales que va dominando, hasta hoy en día, que hemos ido pasando a toda una serie de materiales que nos permiten tener pues, esta información en un volumen así y poderlo exponer. Y bueno, el hombre ha ido evolucionando y podemos pasar que ya no somos el Homo sapiens aquel hombre, sino que nos podíamos llamar pues, el Homo technologicus, ya puestos a poner nombres, pues uno que vaya con nuestro tiempo. Vamos a ir dando un paso y nos situamos en Mesopotamia, en Anatolia. Vais a permitir que os cuente un cuento rápido, sin imágenes detrás. El manejar, el poder, crear el fuego a voluntad, al hombre le va a permitir pasar de ser cazador, de ser recolector, a poder ser agricultor y ganadero, porque empieza a dominar muchas cosas. Bueno, ya estamos en esa etapa, en la que el hombre se empieza a asentar. Estamos en Mesopotamia y tenemos a ese agricultor que vuelve a su casa después de estar trabajando. Hace un día espantoso, pues como alguno de estos que estamos teniendo, viento fuerte. Bueno, se ha llevado consigo, aparte de lo que ha recogido de su campo, una piedra que le ha llamado la atención. Dice, qué cosa más bonita. Unos brillos especiales, unos colores verdes por algunas zonas. Dice, esta me la llevo para mi casa. Y ahí tenemos al hombre que llega a su choza, a su cueva, atiza el fuego bien con madera porque venga a soplar el viento y dice, no me quedo sin fuego esta noche, que si no aquí no puedo estar. Vale. Pasa una noche espantosa, porque aparte del viento soplando por todos los lados, empieza a oler algo que no le suena de nada. Imaginaros el hombre primitivo, que cada cosa nueva que aparecía allí era para asustarse. Termina la noche, el viento soplando, la hoguera que estaba... Bueno, y al día siguiente ya cuando va a conservar un poco las brasas se encuentra que aquella piedra, no nos olvidemos, ya no está, ha cambiado. Encuentra algo plano, lo coge, dice, ¿esto qué es? Le quema, lo suelta, cuando cae al suelo mete un ruido aún más raro que el olor que había notado por la noche, dice, esto es nuevo, empieza a frotarlo y aparece unos brillos, un brillo de un color rojo, rojizo. Lo frota, lo chupa, lo mira y ¿qué podría ser lo que se ha encontrado el hombre? Pero es que los de primera fila son muy listos, os tenéis que estar callados. Bueno, efectivamente, es el cobre lo que aparece. O sea, hace 5.000 años, la edad del cobre, y aquello que olía, que era extraño, eso es para nota. Eso es el mineral, sulfuro de hidrógeno pudo salir, dióxido de azufre también. O sea, estamos partiendo de una pirita, y bueno, pues los gases
Ya sabéis que los gases azufrados se suelen, ya en la Edad Media lo que se decía es que olía a demonio. Siempre al demonio se le ha familiarizado o relacionado con el olor al azufre. Entonces, bueno, pues un gas azufrado es el que se produce pues, cuando al mismo tiempo que se va a reducir el cobre y sale ese metal, pues aparece los otros compuestos. Estamos hablando de hace 5.000 años. Cobre, el primero, bronce después, hierro y otros metales. ¿Por qué ese orden? Pues porque para conseguir metal en estado como lo conocemos, hace falta altas temperaturas. Pues el cobre tiene la temperatura más baja de fusión, luego seguiríamos con el bronce y el hierro. En la medida que se consiguen temperaturas más altas, se pueden llegar a obtener los metales tal y como los conocemos. Bueno, ya vemos que el hombre en esos años de historia está descubriendo ya un montón de materiales gracias a la química. Otra cosa es que no sepa por qué, pero la química está ahí encerrada. Damos otro salto. Grecia, 600 años antes de Cristo. Bueno, nos llega la cultura griega, la escuela de Grecia ha llegado hasta nuestros días porque realmente fue un gran avance en todas las áreas de conocimiento. Los griegos se cuestionan la constitución de la materia, hablan de elementos ya. Tales, Heráclito, Anaxímenes, Empedocles comentan este concepto. 400 antes de Cristo, Aristóteles ya habla de la teoría del éter. Todo aquello que sabían que existía, pero no era tangible, lo meten en esa teoría del éter. 500 antes de Cristo, la teoría atómica de Demócrito, aparecen otras personas, aunque no se les considere científicos, con sus teorías, Sócrates, Platón. Y es que ya en esta época ya no se trata solo de fabricar y de utilizar lo que se tiene alrededor, sino se trata de saber qué y por qué suceden las cosas. Podemos decir que con los griegos aparece la ciencia como disciplina del conocimiento. Y esto es un salto importante en lo que es la búsqueda del conocimiento y sobre todo el obtener conclusiones para poder avanzar mucho más rápidamente en la obtención de resultados. Pero el mundo avanza. No hay hombres solo en Europa. En China se inventa y extiende el uso del papel, la pólvora, las tintas de escritura, el tintado de tejidos. Hasta el siglo XVI el hombre utiliza habitualmente metales, sales, ácidos, álcalis, levaduras, breas, resinas, ceras, perfumes, conservantes, tintes, salazones. O sea, estamos hablando del siglo XVI. Pero en aquella época, ¿qué pasaba? Que la química y la superstición estaban entremezcladas. O sea, realmente no se hablaba de química, sino que son los tiempos de la alquimia. Yo soy afortunada de vivir en estos años y no en aquella época, porque me habrían quemado por bruja, seguro, porque aquel que hacía alguna mezcla y funcionaba, y se iba a la hoguera rápidamente o a otra tortura peor. Seguimos. Del siglo XVI pasamos al XVII. Boyle, todos los que hemos estudiado química, es uno de los científicos que se siguen, vamos, porque es que sus leyes de los gases siguen siendo los mismos ahora que en el siglo XVII. Luego las propiedades exactamente las mismas. Comienzan la investigación sobre el vapor de agua y diréis, ¿esto por qué aparece aquí con papel? Pues porque el poder disponer de mayor presión y mayor temperatura permite hacer las reacciones en otras condiciones y poder obtener resultados diferentes. Y eso sí que también fue muy importante. Y se empiezan a ordenar y a estudiar los elementos y los compuestos de una manera sistemática. En el 18 nace la química como tal área de conocimiento, como tal disciplina de la ciencia. Y bueno, pues se dice que es Lavoisier, el padre de la química. Muchos decimos que tuvo padre y madre, porque precisamente su señora, que le sobrevivió a su muerte, siguió publicando después de morir Lavoisier. Y se sabe que sabía mucho más de lo que parecía. Pero bueno, en aquella época no quemaban por brujas a las mujeres, pero estaba muy mal visto que una mujer demostrara que tenía cabeza para discurrir. Bueno, Lavoisier se considera ya el padre de la química porque escribe toda una serie de tratados donde ordena todo el conocimiento que se conoce de esta disciplina en esa época. Pero tenemos otros grandes científicos, Dalton, Proust, Scheele, David, Priestley, Volta, que desarrolló toda una serie de reacciones electroquímicas, Ulloa, Elújar, o sea, nombres españoles también destacan en esa época. Y llegamos al siglo XIX. Donde ya no solamente es la ciencia como conocimiento en la parte académica, sino en particular la química tiene un desarrollo enorme en el ámbito industrial.
Ciencia y tecnología avanzan conjuntamente. Nombres como Mendeleev, que el 19 lo hemos estado repasando en abundancia, Solvay, Dupont, Bohler, Bunsen, Kirchhoff, Pasteur. Y bueno, llegamos a esa tabla periódica que ha cumplido 150 años de su exposición al público, de que la presentaran públicamente, y que, como os he dicho, pues lo celebramos el año pasado, y hasta Correos pues puso su sello donde destacaba los elementos descubiertos por españoles o relacionados con descubrimientos españoles. Y es que la química forma parte de nuestras vidas las 24 horas del día, y no solamente para aquellos que hemos convertido la química en nuestra profesión. ¿Y en qué nos acompaña la química? El agua. Algo tan extendido, tan necesario como es el agua, tiene mucha química y tiene que tenerla. Porque hay que tener garantía que tanto el agua que bebemos como toda la que utilizamos, sea un agua de boca, sea un agua industrial, sea un agua para riego, antes y después de utilizarla, está en perfectas condiciones. En buenas condiciones para que no haya consecuencias sanitarias, malas consecuencias sanitarias, y en buenas condiciones de devolverla a la naturaleza para que no haya otras consecuencias medioambientales en el entorno. ¿Y todo eso cómo se puede hacer? Gracias a la química. ¿Qué podemos decir del agua? Pues que dependiendo de qué uso se le vaya a dar, hay que darle un tratamiento diferente. No es lo mismo que vayamos a beber el agua o que la utilicemos para ducharnos, a que se utilice en la industria. En el primer caso la tenemos que potabilizar, en el segundo obligatoriamente hay que ablandarla para evitar depósitos de carbonatos de calcio en las tuberías, que sería, bueno, pues si taponamos en una fábrica, en una industria, una tubería que tiene que estar pasando un refrigerante, por ejemplo, o un producto, y se produce un tapón, allí va a haber una explosión, va a haber unas consecuencias tremendas. Entonces, el agua, antes de utilizarla en la industria, hay que utilizarla, hay que tratarla, también en las casas, eso lo sabemos, pero un campo no se puede regar con un agua que lleve productos tóxicos. O sea, todas las aguas, en una u otra medida, tienen que tener una vigilancia. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero, recalquemos la importancia. ¿Os acordáis cómo hemos dicho que era la molécula de dióxido de carbono, que tiene 3 átomos? Si tenemos 3 bolitas, ¿cómo las podemos ordenar? Las podemos poner en línea recta, ¿vale? Pero si una bolita se sale de la línea recta, ¿qué es lo que vamos a tener? Un ángulo. Esa es la molécula del agua, es los átomos de hidrógeno, que serían las bolitas blancas, y el oxígeno en medio, que es más grande. Que el agua sea angular y que no sea una línea recta, permite que tenga unas propiedades diferentes. Y gracias a que es así, no voy a entrar en las propiedades, permite que, por ejemplo, cuando los mares o los ríos se congelan, se va a congelar la capa de arriba solamente, y todo lo que hay dentro se mantiene a 4 grados centígrados, no se congela, y se va a poder mantener la vida en el interior de los ríos y de los océanos, aparte de otras propiedades importantes que hace que la vida sea así. El agua es una riqueza, es un bien escaso. A pesar de que estemos en el planeta azul, solamente un 3% del agua de la Tierra es dulce. Y de ese 3%, solamente un 0,3% es accesible. La tendríamos en lagos y ríos. El resto o está congelada, formando pues, los glaciares, las capas altas de hielo de las montañas, o es agua subterránea. Entonces, a pesar de la gran cantidad, directamente accesible por las personas, pues es solamente ese 0,3%. Hoy en día se puede obtener agua dulce, agua potable, a partir del agua del mar, pero para ello pues, ha tenido que haber el desarrollo de procesos como es la ósmosis inversa, como es la electrodiálisis, como puede ser un intercambio iónico para eliminar todo el cloruro, todo el sodio, todas las sales que puedan llevar. El agua tiene mucha química, el agua que estamos utilizando. Para potabilizar se utiliza cloro o derivados de cloro, hipocloritos, se utiliza también ozono, aunque ello lleva más gasto energético y dura menos tiempo el efecto del ozono frente al cloro. Hemos dicho que no podemos devolver las aguas después de ser utilizadas de cualquier manera al río o a los mares, pues se requiere un tratamiento de aguas residuales. De allí, con la cantidad de porquerías que echamos, pues tienen que ser muy específicos para garantizar que dejamos el agua absolutamente reutilizable. No sé si han pensado alguna vez que la mayoría del agua que utilizamos realmente no la consumimos.
no la bebemos, la estamos utilizando para nuestra limpieza. ¿Sabéis cuántos litros de agua al día utilizamos en los países desarrollados? Gastamos del orden de 200 litros al día. Evidentemente no los bebemos, pero eso sí que implica que ese agua que no hemos utilizado y que se va a volver a tirar, la tenemos que devolver en perfectas condiciones. Entonces, el agua se va a tratar tanto al inicio, que tendríamos allí la flecha de entrada, como después de haberla utilizado. Para eso están las plantas potabilizadoras y también las plantas de tratamiento de aguas residuales. En todos los sitios donde se ha desarrollado correctamente, en todos los sitios ya en España, ahora ya pues prácticamente no queda ningún sitio donde no se trate el agua, pero hace 50, 60 años había muchas poblaciones pequeñas donde todavía no estaba extendido el proceso de potabilización. De hecho, pues nuestras Fuerzas Armadas, cuando van en misiones de paz, suelen llevar camiones con sistemas de potabilización del agua, porque lo primero que se encuentran son unas malas condiciones sanitarias en esos países. Y es que gracias a este tratamiento hay enfermedades que han desaparecido en muy poquitos años. Bueno, hemos empezado con el agua, pero yo he dicho que iba a demostrar que la química está a las 24 horas del día. Bebemos, nos duchamos y nos duchamos solo con agua. ¿A qué no? ¿Qué más utilizamos para estar limpios y escoscaos, que dicen en mi tierra? Bueno, detergentes. Ya han quedado, ahora las miramos con curiosidad y con cierta ternura, aquellas imágenes de las mujeres lavando en los ríos, con un jabón que habían hecho ellas mismas en su casa, o con una lejía sacada, pues extraída de mezclar con cenizas. Eso ha pasado a la historia, afortunadamente. Pero no se han planteado lo complejo que es un jabón, que es un detergente. ¿Qué lleva un jabón y un detergente de esos que usamos habitualmente? Pues una mezcla de diferentes sustancias químicas. Desengrasantes, dispersantes, aromatizantes, surfactantes, tensioactivos, agua desmineralizada, cargas minerales, blanqueantes ópticos, bactericidas, fungicidas, oxidantes, secuestrantes catiónicos, puntos suspensivos. Y encima, después de utilizarlo, nos dejan las manos suaves y dirán, y bueno, ¿qué lleva todo esto? Pues se tiene que garantizar que la reacción que tiene que tener lugar del jabón o del detergente con la grasa, con la suciedad que tenga el utensilio o la ropa, en el tiempo de lavado tiene lugar y desaparecen las manchas o desaparece la suciedad. Entonces, mucho de lo que lleva pues es para poder dispersar, para garantizar que todo reacciona. Pero lo fundamental está en la propia molécula del jabón, que tiene, es esta moleculita que tenemos aquí, que tiene, ¿verdad?, allí como unas colas largas, y tiene una parte que ya no tiene esa forma de cola. Bueno, lo tenemos aquí expresado, una bolita azul y una colita por ahí colgando. Bueno, pues una parte de esa molécula se agarra a la grasa y la otra se agarraría al agua. De manera que cuando todo se mezcla, se tiene garantía de que la molécula atrapa la grasa de lo que queremos limpiar y al estar mezclada con el agua, en el proceso de aclarado, arrastra todo y deja todo perfectamente limpio. Entonces, todo el tema de la industria de los detergentes ha evolucionado mucho en los últimos años. Y si se acuerdan de los anuncios que había no hace demasiado, que Ariel me lava mucho, me deja muy blanco y comparo con mi vecina, pues bueno, la industria de los detergentes ha evolucionado muchísimo más que los propios anuncios de los detergentes. ¿Y dónde más está la química? En la alimentación. Nosotros en la naturaleza, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos toda una serie de alimentos, pero no encontramos todos los alimentos que tomamos. Habitualmente hay que transformarlos. De un campo de cereales se puede obtener pan a partir de la harina, se puede obtener cerveza a partir de la cebada, de la uva, vino, de la leche que nos proporcionan los mamíferos, pues se pueden obtener yogures, se puede obtener queso. Bueno, pues tanto el pan, la cerveza, el vino, los yogures son resultados de una reacción química, que es un proceso de fermentación. Incluso una tacita de café, que a lo mejor nos tomaríamos ahora, en su interior contiene una gran cantidad de química. Pero lo importante de la química ya no solamente es haber aprendido a transformar los alimentos y saber por qué reacciones químicas tienen lugar en ese proceso, sino que ha influido tremendamente en lo que son las técnicas de conservación. De los primeros neveros medievales que estaban, ¿cómo se hacían? Pues se hacían esas torretas, mucha parte metida en el interior de la tierra, pues para que estuviera mejor aislado, y se ponían capas de nieve
y de paja intercaladas, y se conservaba pues una temperatura relativamente baja durante unos meses, el tiempo que podía durar la nieve en esas condiciones. De ese agua congelada pues se pasó a amoníaco líquido, que también permitía temperaturas bajas, pero no tanto como los CFCs, que hoy en día ya están prohibidos como líquidos refrigerantes. Y bueno, no vamos a hablar de los líquidos criogénicos, que hasta no hace mucho nadie los conocía, porque nadie utilizaba nitrógeno líquido de forma habitual. Sí que lo utilizamos en los laboratorios para tener bajas temperaturas, pero nos lo han puesto de moda los cocineros de alto diseño haciendo sus sorbetes en el momento. Y bueno, ahora ya no son los cocineros. Ya tenemos, no sé si aquí en Málaga tenéis, seguro que sí, porque si en Zaragoza tenemos, vosotros también, que son los helados hechos en el momento, que tenemos debajo, pues hay una temperatura muy, muy baja. Bueno, pues son modas que se tienen en este sentido, pero ¿es importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué es importante congelar muy rápido? Pues porque es una manera de garantizar que las propiedades de los alimentos se mantienen intactas. Entonces, cuanto más rápido se congela, más parecido va a ser ese alimento cuando se descongele sobre el momento inicial. Entonces, bueno, independientemente de las modas de los cocineros, que está bien, lo importante es realmente la utilidad de haber conseguido alcanzar temperaturas muy bajas, condensar. El nitrógeno es un gas en condiciones normales, lo tenemos aquí. Por procesos de presión-expansión se puede llegar a obtener nitrógeno líquido y utilizarlo pues con los fines que tiene que ser, no tanto pues estas curiosidades. Pero los alimentos hay que transportarlos. Estamos comiendo alimentos de todo el mundo y no todos los alimentos se pueden congelar y trasladarlos congelados. Se han desarrollado todas otras técnicas de conservación de alimentos que todos estamos familiarizados, pero muchas veces no nos planteamos cómo o de qué están hechos. Todo el avance en distintas aleaciones o distintos metales para conseguir que no haya reacción con los alimentos que van a contener. No es ninguna tontería el diseño de las latas metálicas. Los plásticos que tienen que preservar las propiedades del alimento que está dentro y garantizar que no entran los gases que hay fuera. Un tetrabric, sea de lo que sea, es un multicapa. Ábranlo, intentadlo abrir alguna vez. Pues hay un cartón, hay un metal, hay un plástico, o sea, hay muchas capas de materiales para lo mismo, para preservar lo que hay dentro, para garantizar que el alimento llega a la mesa en condiciones, porque aquí también se dirá que no se juega con las cosas de comer, ¿verdad? Pues los químicos tampoco jugamos con los materiales que se tienen que utilizar para mantener bien los alimentos. Pero para mí, y siempre lo pongo de ejemplo a mis alumnos cuando digo, ya vale, que nos ponen a parir, que los químicos que no nos tragan, que dicen que toda la culpa la tiene la química. Pues siempre les pongo como defensa de la química la potabilización del agua, porque no hace muchos años, yo recuerdo de cría en Zaragoza hubo problemas de cólera. El agua no estaba en condiciones, no estaba clorada como debía, pero para mí este es el mejor ejemplo. De todos los productos que tenemos por la casa, que alguno hay o que se utiliza de habitual, ¿creen que de alguno podemos obtener algo que permita que las plantas crezcan? Luego os doy pistas, voy avanzando. Aquí está parte de la clave. Para mí el mayor avance que ha proporcionado la química es dar de comer. ¿Dar de comer cómo? Pues aquí está la clave. Estas son las 3 letras mágicas que nos dan la clave. NPK. Esta es más fácil, esta pregunta. ¿Qué es esto de la N, la P y la K? Nitrógeno, fósforo y potasio, los nutrientes que necesitan las plantas para crecer. ¿Cómo eran los abonos que se estaban utilizando hasta no hace demasiado tiempo? La mayoría eran abonos naturales procedentes pues, del estiércol, del guano, derivados de la urea, pero eran pocos, había poca cantidad y además no eran estables. La mayoría de los derivados de la urea pues, acaban reaccionando y descomponiéndose. Desde que 2 señores de la escuela alemana aprendieron a hacer reaccionar el nitrógeno del aire y en vez de utilizar derivados de la urea, utilizar derivados de este otro compuesto, amoníaco, todo el tema de la agricultura, la producción agrícola se ha revolucionado, porque una vez que se consiguió fabricar amoníaco en condiciones, digamos, rentables, se pudo fabricar nítrico y a partir del nítrico, nitratos, etc. ¿Quién le hubiera dicho a los señores Haber y Bosch que iban a dar de comer al mundo
con el amoníaco. Pues el amoníaco nos está dando de comer. Efectivamente es eso que tenemos en las casas para limpiar, que no lo huelan, que es de lo más tóxico que hay. Lo que pasa es que apesta tanto que enseguida lo notamos, pero en pequeña cantidad es mortal. Lo que pasa es que como es tan escandaloso, pues no, enseguida de alcance cerramos el bote y no hay mayor problema frente a otros que no huelen y que sí que matan. Y diréis, ¿y qué le pasa al amoníaco para ser tan difícil de obtener? Pues que la manera de obtenerlo ha sido a partir de nitrógeno, que es esa molécula que tenemos ahí arriba, y de hidrógeno. Dos átomos, no queda otro, ¿verdad? Una molécula lineal. Pero ¿veis qué es lo que hay entre una N y la otra N? 3 rayas. ¿Y esas 3 rayas qué significan? Pues que hay 3 enlaces. Pues es la forma de unirnos. Un nitrógeno se une al otro nitrógeno con una mano, con el otro brazo, y nos falta un tercero que no tenemos, pero que el nitrógeno sí que tiene. Si ustedes llevan a su niño de la mano, de una mano se les puede escapar. De 2 ya es más difícil, ¿verdad? Pues de 3, dificilísimo. Pues aquí lo mismo. El nitrógeno, que lo tenemos en el aire, es muy estable. Hay que meterle mucha caña para poderlo romper y que podamos formar el otro compuesto, donde solamente tenemos un nitrógeno unido a 3 hidrógenos, ¿vale? Esto se consiguió por estos señores que les he comentado, se utilizaron también catalizadores y ha revolucionado todo el tema de la fabricación de abonos químicos. Los abonos químicos son los mejores y yo no estoy en ninguna empresa de abonos. No tienen ningún elemento patógeno, se controla su composición y se puede controlar perfectamente el crecimiento de las plantas con las cantidades que se puedan echar. Desde que se pueden fabricar y se fabrican los abonos, ha dejado de haber hambre en los países, por ejemplo, como España, que no hace demasiado, las cosechas pues no producían lo que tenían que producir. Es decir, la química está dando de comer gracias a la fabricación de abonos. Pero es que en particular la química del nitrógeno, todo lo que se ha ido desarrollando, también ha permitido el desarrollo de toda la química farmacéutica que tiene una gran cantidad de derivados del nitrógeno. Y para finalizar esta parte de alimentación, pues bueno, aunque no sea popular, no tendría sentido conseguir una cosecha súper rentable con un buen crecimiento de las plantas para que luego vinieran todos los bichitos, todas las plagas y se la comieran ellos. Por muy de moda que esté la agricultura ecológica, solo con agricultura ecológica no comeríamos. O sea, sí es necesario utilizar fungicidas, herbicidas, insecticidas para tener una buena cosecha, lo que sí que hay que tener mucho cuidado qué tipo de productos se utilizan y en qué cantidades para que no entren dentro de la cadena alimenticia de los seres vivos, ¿vale? ¿Le suena Bayer? Y suele ir unido a otra palabra, ¿verdad? Aspirina, Bayer. Bueno, pues Bayer ya era una empresa en la que trabajaba un señor que se apellidaba Hoffmann y que supo sintetizar lo que después se llamó aspirina, que realmente tiene la fórmula, o sea, es el ácido acetil salicílico, que es la composición de la aspirina. ¿Y el nombre de qué viene? Pues realmente lo que es el principio activo de la aspirina se conocía desde antiguo. Había zonas donde se sabía que extrayendo líquidos del sauce blanco o de otra planta que se llama aspirea se conseguía algo que aliviaba los dolores, las inflamaciones, la fiebre. El principio activo era el mismo, era el ácido acetilsalicílico, pero claro, ¿cuántas cortezas de sauce blanco hay que chupar para poder conseguir el efecto de una aspirina? Hemos aprendido a imitar a la naturaleza y a obtener la misma molécula, pero bien controlada de forma sintética. Y hoy en día ya no es la aspirina la que está de moda. En mi generación era la aspirina la que prácticamente nos daban siempre que teníamos algún dolor, un poco de fiebre. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos utilizando más? Paracetamol, que esa nos la voy a contar, y el otro, el ibuprofeno. Bueno, ahí tenemos el ibuprofeno. ¿Y por qué he elegido el ibuprofeno? Pues porque es un poquito especial. El ibuprofeno es esta molécula, no vamos a entrar. Sí que, bueno, como diferencia para los más observadores, aquí he puesto como una especie de rizo, ahí arriba. Entonces, para que entendamos a la primera, me vais a permitir indicar un poquito. Cuando uno sintetiza el ibuprofeno, obtiene una sustancia con esta
con esta forma, con esta composición. Digamos que obtenemos mi mano izquierda, pero obtenemos mi mano izquierda y obtenemos también mi mano derecha. El ibuprofeno puede tener esta forma, sería esta moleculita, o enfrente. Misma composición, mismos átomos, pero no es igual. Si es igual, no. Cuando nos ponemos los guantes, ¿verdad? La mano derecha tiene que ir al guante derecho, la mano izquierda al guante izquierdo. Esto es lo que nosotros llamamos isómeros, y como son imágenes especulares, como si pusiéramos un espejo en medio, como si se vieran, es lo que llamamos enantiómeros. Hasta ahora la química, cuando quería obtener ibuprofeno, obtenía tanto las moléculas que son mano izquierda y mano derecha. Pues, ¿cuál ha sido el paso que se ha dado de más? Aprender a obtener solo o la mano izquierda o la mano derecha. Y diréis, ¿y esto es importante? Es muy importante. Porque cuando compramos ibuprofeno y no se ha hecho la separación, podemos comprar 1 gramo de ibuprofeno y solamente la mitad, que es la parte de la derecha, es el que es activo contra la fiebre, contra las inflamaciones. Y la otra mitad, que es la parte izquierda, no hace nada o no sabemos si puede hacer algo que no esté bien. Se sabe que no hace nada. Pero claro, meterte 1 gramo en el cuerpo cuando solamente es efectivo 500 miligramos, pues es un poco tonto. ¿A qué se ha aprendido? Pues se ha aprendido a utilizar lo que se llaman catalizadores específicos para que solamente se obtenga en los pasos correspondientes la molécula de la mano derecha, que es la efectiva, y meternos en el cuerpo la menor cantidad posible de química. Los químicos somos los primeros que decimos, ingerimos lo justo, que bastante se envenenaron nuestros predecesores probando todo lo que hacían, ¿vale? Entonces, la catálisis enantioselectiva ha sido un gran avance en todo lo que es el tema de farmacología, de fármacos, para que estos compuestos que tienen esos rizos, que son quirales, se puedan obtener de una forma mucho más selectiva. Y eso pues es un gran avance dentro de la química. Y bueno, ha sido tanta la aportación de la química en temas de salud que podríamos diseñar una tabla periódica solamente con fármacos y prácticamente todos los elementos tendrían alguno y otros bastantes más. De hecho, pues bueno, esto lo encontramos en las redes. No voy a hablar de bioquímica, pero la química y el misterio de la vida están unidos. Somos química. El misterio de la vida se encuentra en unas moléculas complejas, muy complicadas, pero son moléculas. Somos materia. La vida es materia y energía. Son reacciones químicas que se suceden una detrás de otra. ¿Y dónde tenemos toda la información de un ser vivo? Pues lo tenemos en unas moléculas de ADN. Esas moléculas las tenemos aquí un poquito más ampliadas, tienen toda una serie de componentes, que podríamos hablar de 4 letritas que se juntan de 2 en 2 y que se agrupan en 3 parejas. No vamos a entrar en eso, pero lo que sí voy a decir es que según cómo se ordenan, las variaciones son tremendas, de millones. Pero la realidad es que en la vida no hay tantas, están bastante más limitado de todas las combinaciones que se podría tener. Entonces, bueno, pues está estudiando cómo están ordenados en el ADN, pues esas moleculitas que forman parte de los cromosomas, que es lo que constituye la herencia genética de los seres vivos. He querido poner estas imágenes pues porque se hagan a la idea de la complejidad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas moléculas que son una hélice en un sentido, otra hélice en otro sentido, y el orden es muy importante, pero esto da para muchas charlas. Bueno, y el tema de los materiales. El tema de salud, lo que se ha avanzado en los materiales no tiene nada que ver cómo se están llevando las operaciones quirúrgicas hoy en día con toda una serie de material que justo se utiliza para el momento y se desecha y se evitan pues grandes problemas de contagios y de futuras intervenciones, y me voy a explicar. Todos ya estamos familiarizados con jeringuillas de plástico. Antes no era así. Venía el practicante con su jeringuilla de cristal y se tenía que garantizar que eso servía bien para que no te contagiara otra cosa y que el mal fuera mayor. Tema de implantes dentales, de cadera, de materiales que tienen que servir y que además pues, no van a provocar rechazo porque no son naturales. Nanopartículas, nanomateriales, pues todo eso son
un avance en lo que es la parte de salud. Tema de suturas que no hay que volver a abrir porque se van yendo absorbiendo. Pero es que realmente lo que se ha ido haciendo a lo largo de la historia es imitar mucho de lo que tenemos. La madera, el algodón, la seda son materiales naturales que contienen, tanto la madera como el algodón, celulosa. Esa es la molécula de celulosa. Es un polímero natural. ¿Y qué significa polímero? Polímero, muchas partes. Si se fijan, o si os fijáis, pues tenemos aquí pues toda una serie de anillos hexagonales que se repiten. ¿Qué ha hecho el químico? Pues aprende a imitar la naturaleza y hoy en día pues todos los plásticos, los polímeros que nos rodean, que estamos invadidos, que ahora se empieza a hablar mal de ellos de una forma también un poco exagerada, lo que hay que hacer es controlar o hacer un buen uso de ellos, pues hemos aprendido a hacer esas moléculas, que son muchas partes, de forma lineal. Entonces, bueno, pues eso es una imagen de un poliéster o de un policloruro de vinilo, que en este caso pues lo que tenemos es la fórmula Y a la izquierda, y si eso lo repetimos muchas veces es lo que conocemos como los plásticos que utilizamos habitualmente. O sea, los plásticos son moléculas muy alargadas, serían como fideos largos, que luego entre ellos, un plato de fideos así desordenado, eso es lo más parecido a los plásticos que utilizamos. Luego pues va a tener otras propiedades, pero son de ese estilo. Y bueno, el avance en materiales ha sido exagerado, desde los vidrios o cristales de cuarzo de alta prestación que puede llevar un cohete espacial, a cerámicas avanzadas, a aleaciones que se les pide que ser cada vez más ligeras pero más resistentes, materiales de construcción, todos los materiales utilizados en tecnología, ópticos, magnéticos, eléctricos, electrónicos. La química ha aportado en ello mucho más que un granito de arena. El poder fabricar una lámina de silicio ultrapuro, que es donde está basada la tecnología de todos los sistemas de comunicación que tenemos o de almacenamiento, los chips de los ordenadores, de nuestros teléfonos, etcétera, está basado en poder haber hecho una lámina de silicio ultrapuro y luego todo lo que son las piececitas donde se guarda la información, que allí hay mucho conocimiento físico, por supuesto, pero hay mucho material muy específico y no deja de ser pues una química de materiales, ¿de acuerdo? Un pequeño ejemplo de lo que hacemos en mi laboratorio. ¿Se han planteado alguna vez qué es un cristal líquido? Porque suena raro, ¿no? Cristal líquido, será sólido, ¿no? Pues cristal líquido, como indica la palabra, es un cristal líquido. Dice, ¿qué contradicción? No, es que es algo intermedio. Algo intermedio entre lo que es un cristal y lo que es un líquido. Dice, pues a mí me engañaron en el colegio, ¿no? La materia dice sólido, líquido, gaseoso. ¿De qué me está hablando? Pues también hay cosas intermedias. Y una cosa intermedia es un cristal líquido, que es un estado de la materia intermedio entre el sólido o cristal y entre el líquido. ¿Y cómo vemos que es así? Pues bueno, nosotros, como siempre que podemos, en vez de poner la formulita, ponemos algo que se le parece, los cristales líquidos tienen o forma de varilla, en general, o forma de moneda, ¿vale? Vamos a simplificarlo así. Estos que he puesto aquí tienen forma de varilla. El sólido estaría en la parte de la izquierda, muy ordenado. El líquido es la parte de la derecha, muy desordenado. El sólido lo tocamos, no se mueve. El líquido no para, hay que meterlo dentro de un continente. Pues el cristal líquido tiene la fluidez de un líquido, pero tiene el orden casi de un sólido. Las pantallas de muchos ordenadores y de los teléfonos son cristal líquidos en estado intermedio. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, lo que nosotros sabemos es que si diseñamos moléculas, esas pequeñitas, con una determinada forma y conseguimos que se ordenen un poquito, lo suficiente para que se parezcan a un sólido, pero que si les damos un pequeño impulso se pueden mover como un líquido, pues hemos podido fabricar un cristal líquido, ¿sí? Pues es lo que hemos hecho en el laboratorio. A ver, lo hemos hecho en mi grupo y muchos grupos. Quiero decir que no me voy a poner que hay precedentes, pero se aprendió a diseñar. Eso es una molécula que contiene rodio y contiene también una parte orgánica con muchas colas, como hemos visto en los detergentes. Esta tendría oro y plata. ¿Y qué pasa? Pues son moléculas planas. Imagínense una moneda, me da igual. Y con una moneda que podemos hacer pilas de moneda. Pues esa moneda se va agrupando, en cada columnita roja sería una moneda.
Se pone una encima de otra y una columna de monedas, ¿qué pasa? Que se puede mover un poco, ¿sí o no? Pues ahí tendríamos un cristal líquido. Con una columna, otra columna, otra columna, otra columna. Lo que viene ahora, que son unos dibujos bonitos, ¿verdad? Abstractos, pero un colorido bonito, es lo que vemos en el microscopio de luz polarizada cuando cogemos una muestra de esa sustancia que hemos hecho y la miramos por el microscopio. Y nos aparecen esos colores o esos dibujitos tan bonitos. Bueno, pues con la forma que tienen podemos prever o decir, podemos adivinar qué tipo de ordenación han cogido esas monedas y qué propiedades pueden tener, ¿de acuerdo? Solo por aproximar a lo que hacemos pues en un laboratorio propio de una universidad que quiere pues avanzar un poco en un área de conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la parte final de la charla. Prometí hablar algo relacionado con el tema de medio ambiente y hoy en día pues el tema de la energía, hoy en día y hace años, es un tema que preocupa especialmente que la energía se obtenga a partir de combustibles fósiles. ¿Qué significa eso? Que proceda del carbón, que proceda del petróleo, que proceda del gas natural, es decir, que proceda de todo aquello que a la naturaleza le ha llevado millones de años fabricarlo. El carbón de la época carbonífera suena millones de años de materia vegetal sometida a alta presión, alta temperatura, y así podríamos hablar del petróleo, etcétera. Quemar, que es en poco tiempo, utilizarlo como combustible, pues es una lástima. Es como si nos ponemos a quemar pues cosas, obras de arte que dices, vale, me está calentando, pero hombre, quemar un cuadro para obtener, o quemar libros, porque no hay otra cosa, pues no. Pues aquí lo mismo, quemar combustibles fósiles está mal, está muy mal. Está muy mal porque la naturaleza se está resintiendo. Dices, pero claro, ¿y qué quemamos entonces? Pues es lo que se le está dando, ¿qué quemamos o cómo conseguimos energía? Pues bueno, se puede conseguir energía de otra manera, utilizando la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de las mareas, la energía solar. Entonces estaríamos hablando de desarrollar energías en un entorno sostenible, es decir, cambiar lo menos posible nuestro entorno, cambiar lo menos posible la naturaleza, de eso se trata. Y en vez de quemar combustibles fósiles, obtener energía de otra manera. Entonces sí es verdad que bueno, en los últimos años el desarrollo de energías sostenibles ha sido tremendo. Y aquí los químicos, ¿qué? ¿También te vas a poner alguna medalla? Por supuesto que me voy a poner alguna medalla. Y os comentaré pues un par de casos de productos químicos donde sí que se está aportando pues para tener un desarrollo sostenible y dejar un mundo pues por lo menos no peor que el que tenemos ahora, que no es poca cosa, conseguir no estropear lo que tenemos tiene que ser al menos nuestro objetivo. ¿Habéis oído hablar de biocombustibles? Biocombustible, como indica la palabra, es un combustible que procede de algo vivo o de algo que era vivo. En este caso, ¿qué es? Pues de cosechas de vegetales, de cualquier nombre. Se busca pues las que puedan tener mayor contenido energético, porque ya puestos vamos a sembrar girasoles, que no una hierba que no tenga allí casi nada de sustancia. ¿Qué pasa en un vegetal? ¿Qué hace un vegetal a lo largo de su proceso de vida? Absorbe el CO2 de la atmósfera, realiza un proceso de fotosíntesis, lo va a transformar en hidratos de carbono, estaríamos en la bolita amarilla, de allí llega el químico y dice, ¿esto lo transformo en qué? Pues voy a hacer cadenas más largas, voy a transformar, me voy a quitar ese oxígeno del medio y voy a hacer cadenas de hidrocarburos. Y ahora que ya lo tengo, lo voy a quemar. Y diréis, pues vaya gracia, ya estamos quemando. Y si quemamos un biocombustible, ¿qué obtenemos? Volvemos a obtener CO2, que es uno de los enemigos de ahora, ¿verdad? Y vapor de agua. Y dices, pues ¿qué estamos haciendo? Si estamos quemando, producimos CO2 y agua. ¿Hay alguna diferencia entre quemar un biocombustible o quemar carbón? El resultado es el mismo. Quemamos carbón o quemamos el resultado de un girasol y obtenemos dióxido de carbono y agua. Los mismos átomos, las mismas moléculas, idénticos. Lo vivo o lo muerto es exactamente lo mismo si tienen los mismos átomos. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que a la naturaleza le ha costado hacer ese combustible. Para fabricar carbón hacen falta millones de años. Para fabricar un biocombustible, ¿qué necesitamos? Máximo 1 año, si es una cosecha anual, pero si hay 3 cosechas en 1 año o 2, 6 meses.
3. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que la naturaleza se puede recuperar mucho más fácilmente con ese CO2 que se emite al quemar, pero que se vuelve a absorber en el proceso de fotosíntesis que van a hacer las plantas en los 6 meses siguientes. Es decir, es un ciclo corto que no va a afectar tan apenas a la naturaleza. ¿Qué pasa? Voy a poner una crítica, que no podemos, nuestra actividad humana no la podemos llevar a cabo solo con biocombustibles. No tendríamos campos suficientes en la superficie terrestre para poder tener todo biocombustibles. Pero se trata de ir complementando. Se puede tener biocombustibles, se puede tener energía renovable, se pueden tener distintas cosas para ir complementando. Y es una vía de obtener. Y el otro ejemplo que quería poner es el hidrógeno. Dice, hidrógeno, emisiones cero, y eso es lo que quiero reflejar. ¿Qué obtenemos cuando quemamos hidrógeno? Allí no hay carbono. Luego, CO2 ya no obtenemos. Y estoy venga a nombrar CO2 porque va a salir el efecto invernadero luego. Luego, con el hidrógeno, en principio parece que no afectáramos a emisiones de CO2. Esto es engañoso y ahora explicaré por qué. Pero quemar hidrógeno sí que tiene la ventaja de que no producimos CO2 y otras cosas que también voy a comentar. Si solamente se produce vapor de agua, lo que sí que tenemos es que es un combustible limpio. Lo quemamos y obtenemos agua. Pero ¿dónde está el engaño? Que no hay engaño porque os lo voy a contar ahora. Que ¿cómo se produce el hidrógeno? ¿A partir de quién? Del metano, de fracciones ligeras del petróleo. Luego ya volvemos otra vez a los combustibles fósiles. Y cuando se obtiene el hidrógeno, es que se obtiene también CO2. Entonces, por cada molécula de hidrógeno que vayamos a quemar, hemos obtenido antes una molécula de CO2. Luego, respecto a qué emitimos a la atmósfera, estaríamos igual que con los otros combustibles. Bueno, pues lo que se va a hacer es absorber la cantidad de CO2 en las fábricas donde se están obteniendo el hidrógeno y así la emisión de CO2 ya no tiene mayor problema. Y la ventaja es que si utilizamos hidrógeno como combustible en motores o en sitios, por ejemplo con los automóviles, además de emitir CO2 con los combustibles, le suena el smog fotoquímico, ¿verdad? Que ya veremos, se está emitiendo también otros gases que si utilizamos hidrógeno no van a aparecer. Luego es una gran ventaja el utilizar hidrógeno y la manera de obtenerlo o de que resultara más barato obtenerlo, se obtiene a partir de agua, pero es muy caro, y se obtiene pues a partir del metano que hemos dicho o de fuentes como de carbón. Entonces, bueno, es una manera sería poderlo obtener a partir del agua con los excedentes de energía eléctrica que hay en todas las centrales eléctricas. Y es lo que se dice utilizar el hidrógeno como vector energético. Es decir, es una manera de poder almacenar energía de forma química. Excedentes de energía eléctrica, utilizarlo en un proceso electrolítico del agua para obtener hidrógeno. Pongo las baterías de litio. La mayoría de los coches eléctricos tienen batería de litio, que es también una manera de poder evitar el uso de combustibles en los automóviles, que son uno de los causantes de problemas de salud que veremos con el tema del smog fotoquímico y que lo explicaré más adelante. Pero lo he querido poner porque esto sí que es algo en lo que se ha avanzado en no demasiados, hace poquitos años, y que sí que ha sido motivo de que los señores que lo han desarrollado pues recibieran en el año pasado el Premio Nobel de Química. O sea, el desarrollo de las baterías secundarias de litio, que son las recargables que llevan los automóviles, también los teléfonos móviles, etcétera, ha sido motivo del Premio Nobel de este año pasado. Y como he dicho, es que hay que evitar una emisión grande del CO2 a la atmósfera, sobre todo por la actividad del hombre. Se ha demostrado que el CO2 se obtiene o se forma en procesos, cuando hay una erupción de un volcán, ahí se está produciendo más CO2 que en muchos años. Pero lo que se ha observado es que, aparte de lo que suele pasar de forma natural, ha aumentado notablemente el nivel de CO2 y eso ha ido unido a un aumento de la temperatura y a una serie de visiones que dicen es que no es puntual que haga más calor, es que se está demostrando que donde había glaciares ya no los hay, donde había
unas grandes reservas de hielo no los hay, fotografías del año 1900 o escenas que se tienen registradas han ido disminuyendo y en muy pocos años se ve que se va de forma acelerada. Se ha visto claramente que la emisión de CO2 a la atmósfera se ha incrementado notablemente. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Pues poniendo toda una serie de medios, pero es que lo que sí que se tiene que tener claro es que en el ciclo de la naturaleza, si se emite mucho CO2, no le estamos dando tiempo a la naturaleza a recuperarse. ¿Y cómo se recupera? Pues principalmente son los mares los que absorben el CO2 que se emite y lo transforman en carbonato, que es pues, las rocas que tenemos en el suelo, contienen CO2 del aire, pero hay que darle tiempo para poder reaccionar. Si hay una emisión enorme, no le estamos dando tiempo, eso se desequilibra, aumenta la temperatura, porque hemos dicho que si era transparente al infrarrojo cercano, opaco al lejano, ¿se acuerdan? O sea, cada vez esa bufanda va a ser más gorda de CO2 y la Tierra se calienta. Y eso sí se está viviendo, se está viendo, y el que lo niegue, pues no, desde luego no está mirando los datos que sí que se tienen. Fijaros en la subida que hay de emisiones de CO2 en muy poco tiempo, como consecuencia de la actividad del hombre, ¿vale? Más asuntos donde en el momento que nos enteramos de qué es lo que pasa, se pone remedio. O sea, muchos de los episodios relacionados con la química que ha habido a lo largo de la historia no se sabía que iba a pasar. Y cuando ha pasado y se ha sabido qué había sucedido allí, se pone remedio. De hecho, la industria química es de las industrias más exigentes hoy en día, pues porque entre otras cosas si no te meten multas hasta por arriba, o sí se ponen todos los remedios para evitar consecuencias. Uno de los episodios que ha habido y que se vio mucho en Alemania fue lo que llamamos lluvia ácida, y que es tal cual, es una lluvia ácida. Dice, ¿y esto por qué pasa? Bueno, la lluvia ácida se ha producido sobre todo en zonas donde o se estaba fabricando ácido sulfúrico, que es uno de los responsables, y es el compuesto que en tonelaje más se fabrica. El producto químico que más se fabrica en el mundo es el ácido sulfúrico, es un producto muy utilizado, o en aquellos sitios donde se estaba quemando un carbón que contiene azufre. Tanto en la producción de sulfúrico como en la quema de combustibles que contengan azufre, se va a producir el óxido de azufre, dióxido, que al llegar a la atmósfera se forma el trióxido, o sea, un azufre con 3 oxígenos, y que en contacto con humedad se forma el ácido sulfúrico. ¿Y ese ácido sulfúrico dónde va a parar? Pues a la zona de las nubes, condensa. Y cuando llueve, cae junto con el agua. No hay que convencer a nadie que una lluvia de ácido sulfúrico no puede ser buena, ¿verdad? Y si además pilla toda una zona de bosques, como pasó en Alemania con toda la zona de selva negra, pues da el cante tremendo. Pero es que además cuando pasa esto, como los gases que hemos dicho, ¿qué tienen la mala costumbre de qué? De extenderse, de escaparse. Pues por ejemplo en Aragón teníamos una central térmica, que quemaba carbón con azufre, y ¿dónde observaban la lluvia ácida? Pues en Castellón. Entonces, bueno, uno puede decir, se siente, aquí no nos pasa nada. Pues bueno, la química es global, los gases se expanden por todo el mundo y desde luego todas las medidas de temas medioambientales o se toman medidas en el mundo entero o nos vamos a sentir afectados por aquellos que no toman esas medidas. Entonces, ¿cómo podemos evitar una lluvia ácida? Captando los gases emitidos, que se puede en la propia fábrica y de hecho se hace, o no teniendo que fabricar aquello que producen esos gases que van a producir la lluvia ácida. De hecho, cuando se reciclan las baterías de los coches, que son baterías de plomo, no solamente se hace por recuperar el plomo, también se hace por recuperar el ácido sulfúrico, que es el líquido que llevaban las baterías de los coches, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El smog, que ya lo he nombrado antes. La palabra smog, que suena tan rara, ¿verdad?, viene de 2 palabras en inglés, smoke, que es humo, ¿vale?, y fog, que es niebla. De la unión de las dos sale esa palabra smog y llamamos smog fotoquímico. ¿Qué es el smog fotoquímico? El smog fotoquímico es una acumulación de gases de nitrógeno, NOx, que decimos, que surgen de la combustión
de la combustión, principalmente en los automóviles, de las gasolinas, gasóleos, etcétera. Y si, ¿de dónde sale eso? Si es un hidrocarburo, tiene carbono. La combustión, ¿con qué se hace? Con aire. ¿Y el aire qué es? Un 78% de nitrógeno, ¿verdad? Y el resto oxígeno. Pues bueno, ese nitrógeno de 3 manitas que no quiere reaccionar, a altas temperaturas reacciona. Entonces, en un motor de un coche, además de producirse en la combustión CO2 y vapor de agua, se producían NOx. Algunos de los óxidos de nitrógeno tienen un color rojizo marrón que da el cante, y además, pues bueno, por su densidad se suelen quedar acumulados ¿dónde? Pues en aquellos sitios donde hay más automóviles. ¿Y dónde hay más automóviles? En las grandes ciudades. La mitad de la población del mundo vivimos en ciudades. Este es un problema que afecta a la salud, que afecta a las vías respiratorias, porque respiraríamos continuamente esos NOx, y poner remedio a que no se produzcan es importante solo por temas de salud de la mitad de la población. ¿Cómo se evita el smog fotoquímico? Pues ahora los coches tienen catalizadores, prácticamente todos. ¿Para qué? Para hacer la reacción en sentido contrario, que esos óxidos de nitrógeno vuelvan a ser nitrógeno, ¿vale? Aparte de todas las medidas que se puedan desarrollar de no utilizar el coche hasta para ir a comprar el pan o el periódico y utilizar más el transporte público, que es lo mejor que se puede hacer, no gastar. No gastar utilizando combustibles, utilizando energía. Pero hoy en día es verdad que todos los automóviles, por lo menos en los países desarrollados, pues tienen sus catalizadores. Y esta sí que ya es la última transparencia de química que les pongo. La eutrofización. Seguro que lo han visto en algún sitio, que han llegado a una zona donde había agua estancada, que además olía fatal. Dice, ¿y eso por qué pasa? Cuando pasa eso, ha pasado porque en esa zona, por lo que sea, ahora veremos por qué, han crecido muchos vegetales que han acabado, vegetales tipo alga, lo que pues, se puede dar en un agua, ¿no? En una zona estancada. Se han acabado muriendo. Cuando se muere, empieza a haber toda una serie de reacciones de reducción, se va a formar sulfuro de hidrógeno que huele a huevos podridos, metano, amoníaco y derivados, y además, pues como hay mucha materia muerta, el sol no llega bien, no se puede producir la fotosíntesis como antes, en fin, que es un círculo vicioso. Dices, ¿pero por qué crece allí tantas algas? Para crecer un vegetal, ¿qué necesita? Agua, y aparte de agua, abonos, ¿verdad? ¿De dónde salen esos abonos? Pues bueno, esos abonos llegan de los detergentes que utilizamos para limpiar, que contenían ¿qué? Fosfatos, no nitratos, pero sí fosfatos. ¿Y dónde más había fosfatos? El NPK, que yo me he centrado en los nitratos, pero la P era de fósforo, fosfatos. Pues bueno, cuando se tira el agua porque no se ha limpiado detergentes, o en el campo el agricultor echa el doble de lo que hace falta para aquello que crezcan más, al final todo lo que sobra acaba yendo ¿dónde? A los ríos, a los lagos, y allí se quedan los abonos y las plantas que empiezan a crecer. Entonces, ¿cómo evitamos procesos de eutrofización que se han dado en muchos sitios? Pues disminuyendo los vertidos que tiramos a los ríos, sean detergentes, sean abonos. De hecho, hoy en día las fábricas de detergencia de esta parte desarrollada no se están utilizando fosfatos, están prohibidos. Es un nutriente, pero además es el limitante, es el que dice, ay, si hay tanto fosfato van a tomar tanto o más nitrato las plantas, ¿vale? Entonces, eso está limitado, y luego sobre todo el tratamiento de aguas residuales es fundamental, ¿eh? Por eso es importante tratar el agua después de su uso. Y ya el último fenómeno dentro del tema medioambiental, una pincelada del agujero de ozono. Realmente no es un agujero, sino que hemos dicho que tenía la Tierra alrededor, en la parte de la estratosfera, una capa de ozono. Una capa de ozono que permite que no llegue la radiación, toda la radiación cósmica, hasta la superficie terrestre, ¿de acuerdo? ¿Y saben qué se ha prohibido para recuperar la capa de ozono? Porque eso seguro que lo saben. Los CFCs. Los CFCs provocaban que empezara a reaccionar el ozono y que en determinadas zonas de la Tierra empezará a disminuir el grosor de esa capa de ozono. Y además, ¿dónde se ha observado el agujero de ozono? Que ya es capricho.
en la Antártida, ¿vale? Entonces, en la Antártida, el polo sur, debido precisamente pues, a ese campo magnético que tenemos la Tierra, es donde se ha producido el agujero de ozono, que desde el momento que se han ido prohibiendo pues, todos los CFCs, se ha ido viendo al cabo del tiempo que va volviéndose a recuperar esa capa de ozono. Bueno, entonces ya para finalizar, pues simplemente mostrar, el año pasado, pues todos sabemos que fue el año internacional de la tabla periódica. Yo allí hice mi pequeña contribución dentro de una publicación que se hizo en Anales de Química, hablé del polonio. También en Zaragoza tenemos una revista que ha comentado antes Enrique Viguera. Nuestra aportación pues fue en el número 23 con la portada de Mendeleev, que aquí no se ve bien, la tendrían que ampliar. La revista, pueden entrar, meten Conciencias en Google, Conciencias Revista de Divulgación Científica, y le sale. Pues bueno, esa cara está formada por cientos de científicos puesto allí, y bueno, el diseñador lo tenemos aquí, que también es químico, aunque esté y vive en Zaragoza, y con el que comparto, bueno, que es mi marido, y lo tenemos allí. Nuestra revista, como digo, es accesible, es gratuita. Os metéis en internet y bueno, pues vamos ya por el número 24. Llevamos más de 12 años diseñándola, es entendible para todo el mundo y bueno, pues estaría encantada que la consulten. Tiene un diseño, hemos querido que entrara por los ojos y bueno, creo que lo hemos conseguido. Y bueno, ya quería acabar con una frase que no la dijo un químico, la ha dicho un físico. El premio Nobel de Física del año pasado, Michel Mayor, dice: las estadísticas dicen que hay miles de millones de planetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Muchísimos son como la Tierra. Parte de ellos están a la distancia precisa de su estrella para que haya una temperatura adecuada y se dé la química compleja para que aparezca la vida. Con esto, darles las gracias por su atención y bueno, pues hasta la próxima.